Bien, lo que vamos a ver ahora es sistemática inorgánica. La sistemática es un conjunto, obviamente, de formas organizadas o de estructuras organizadas, donde van a llevar un nombre único, informativo, que para la parte química nos va a permitir diferenciar en qué tipo de química precisamente estamos trabajando. Habrán compuestos que forman estructuras y son utilizadas en la química orgánica, y otros compuestos que van a ser utilizadas especialmente en la forma inorgánica. Cada uno vamos a ver que están formados por distintos elementos que ya vimos, y a partir de ahora serán parte de nuestro abecedario químico. Como vimos en la tabla periódica, cada elemento tiene un símbolo particular, la primera letra en mayúscula, la segunda en minúscula, y corresponde a un elemento específico que se encuentra dentro de la tabla periódica, como vimos en el capítulo anterior. Estas moléculas o compuestos moleculares son un conjunto en realidad de dos o más átomos que están unidos por distintos enlaces, tienen un ordenamiento específico, también tienen propiedades químicas y físicas específicas, y los compuestos moleculares, cuando se disuelven en el agua, siguen siendo compuestos estructurales compactos. Los compuestos iónicos tienen la característica que son átomos, partículas neutras, que tienen la posibilidad de ganar o perder electrones, y de esa forma quedar cargados eléctricamente. Se llaman entonces iones, y cuando esos iones pierden electrones, quedan cargados positivamente y se llaman cationes, forman una oxidación. Los electrones pueden ser ganados y se llaman aniones, y la estructura forman una reducción. En general, los átomos metálicos ceden electrones para formar cationes, y los átomos no metálicos lo que hacen es ganar electrones. En general, los átomos metálicos lo que hacen, dijimos, eran ceder electrones, mientras que los átomos no metálicos lo que hacen es recepcionar esos electrones. Y de esa forma, el átomo que recibe el electrón queda cargado negativamente y se va a llamar anión, mientras que el átomo que cede el electrón queda cargado positivamente y se va a llamar catión. Catión y anión. Y este compuesto iónico se llama fluoruro de sodio. Obviamente que los metales tienen posibilidad de ceder electrones porque el último orbital de su estructura generalmente tiene pocos electrones en esos orbitales, y es más fácil que ceda a el elemento que tiene mayor cantidad de electrones en su último orbital de la estructura. Los compuestos iónicos, la característica que tienen es una estructura organizada. Este es otro ejemplo: cloruro de sodio, el catión sodio ha cedido ese electrón y lo ha recepcionado el anión cloruro. Entonces forman estructuras cristalinas, no son moléculas, son un conjunto de aniones y cationes que forman una red, como se ve acá, semejante cristalina, y la cantidad de aniones y cationes tienen que ser siempre iguales porque toda la estructura es neutra. Entonces, si este que es el magnesio, cloruro de magnesio, y carga magnesio es +2 y la carga del cloruro es -1, necesitamos tanta cantidad de cloruros como carga positiva tiene el magnesio. Entonces, por eso se le pone el subíndice al cloruro para poder configurar esa estructura de cloruro de magnesio y ser una estructura neutra. Los compuestos iónicos, como en este ejemplo, sulfato cúprico, sulfato de cobre, óxido de calcio, hidróxido de sodio, son solubles en agua, se disuelven perfectamente en agua, y en el agua se van a disolver separando los iones. El ion sulfato por un lado, el ion cobre por el otro.
el ion óxido por un lado, el catión calcio por el otro, y en este caso el hidróxido por un lado y el sodio por otro, siempre que estas estructuras estén disueltas en agua. Vamos a ver la nomenclatura de estos cationes. Los cationes, como dijimos, derivan de elementos metálicos porque era más fácil que se dieran esos electrones y se llaman, en este ejemplo, ion sodio, ion aluminio. Fíjense que son distintas cargas justamente porque verifican el lugar que se encuentran dentro de la tabla periódica. La nomenclatura es la forma en la que las voy a nombrar para poder reconocerlas cuando escriba la fórmula correspondiente. Este es cobre, pero tiene una carga, entonces ya no es el elemento cobre, sino es el catión con una carga. Si tiene una carga positiva y este tiene dos cargas positivas, significa que este es el de menor carga y por eso va a llamarse catión cuproso. El que tenga menor carga, la terminación será oso. El que tenga mayor carga se llamará catión cúprico. Los dos son del mismo elemento, cobre, nada más que este tiene una sola carga y este tiene dos cargas, por eso es su terminación oso, ico en el de menor o el de mayor carga. El numeral stock es otra posibilidad de nombrarlos y se va a nombrar el catión cobre, pero con la carga que representa, en este caso que será catión cobre 1 y catión cobre 2. Esto, la carga se coloca entre paréntesis. Esta es una tabla de cationes, ¿sí? Fíjense que hay distintos, por ejemplo, catión ferroso y tenemos con carga más 3 el catión férrico. Les recomiendo que los estudien de la forma que se representan porque generalmente son estos los cationes que mayormente se utilizan en la química que vamos a trabajar. En los aniones, la derivación de los aniones son elementos no metálicos y lo que tenían la característica de recepcionar electrones y quedar cargados negativamente. Este sería cloro, pero al recepcionar un electrón se transformó en un anión y el anión se llama anión cloruro. Este es el azufre y como recepciona electrones queda cargado negativamente y se llama anión sulfuro. Acá hay una tabla con distintos aniones según el grupo en el que se encuentran y la carga en la que están trabajando como aniones. Se llaman oxoaniones aquellos aniones que tienen dentro de su estructura no metálica el oxígeno y elevado a una carga total negativa. Por ejemplo, anión nitrito cuando es el menos oxidado del no metal nitrógeno y anión nitrato cuando es el más oxidado del anión nitrógeno. ¿Qué pasa cuando tenemos menos cantidad de la menor disposición de oxígeno que es el hito? En ese caso se antepone el prefijo hipo y si tenemos una mayor cantidad de oxígeno que la terminación ato, se antepone el prefijo per. De ahí es que quedan hipoclorito y perclorato. Estos son todos oxoaniones del anión cloruro. Esta es una tabla también de poliatómicos aniones que estaría bueno que los estudien porque a partir de ahora todas las fórmulas químicas o que trabajemos en química, ya sea química orgánica o analítica o la química general, esta tabla va a servirles para poder formular distintos compuestos químicos.